Rotulado y etiquetado de alimentos, resolución 5109 de 2005. La resolución 5109 de 2005 tiene como objeto establecer un reglamento técnico donde se señalen los requisitos de los rótulos y etiquetas o envases y empaques de alimentos para consumo humano, envasados o empacados, así como las materias primas para alimentos. Este aplica a los rótulos y etiquetas con los que se comercialicen los alimentos para consumo humano, envasados o empacados, así como las materias primas para alimentos que sean productos nacionales o importados o que se comercialicen en el territorio nacional. Algunas definiciones a tener en cuenta: contenido neto, que será la cantidad de productos sin considerar la masa o volumen del empaque. Fecha de fabricación es la fecha en la que el alimento se transforma en el producto. Ingrediente son las sustancias que se emplean en la fábrica o preparación de un alimento, incluidos los aditivos. El lote será la cantidad determinada de unidades de un alimento de características similares, fabricadas o producidas en condiciones esencialmente iguales, que se identifican por tener el mismo código o clave de producción. Y el peso escurrido es la cantidad de producto sólido una vez se ha retirado el líquido de cobertura. Para el rotulado de alimentos hay unos requisitos generales, como son: no describir el producto de forma engañosa, no deben describirse con alusiones a propiedades nutricionales, no debe estar en contacto directo con el alimento salvo que el fabricante obtenga la autorización del INVIMA. Los alimentos que declaren contenido 100% natural no deberán contener aditivos, no deberán describirse ni presentarse para referir o sugerir directa o indirectamente cualquier otro producto. En la etiqueta o rótulo del alimento, junto al nombre del mismo, deben aparecer la expresión sabor artificial. ¿Qué debe contener el rótulo de un alimento? Primero será el nombre del producto. Este debe indicar la verdadera naturaleza del alimento, deberá ser específico y no genérico. Deberá estar en la cara principal. Junto al nombre aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza o condición física auténtica del alimento. El segundo ítem o información que debe tener el rotulado de un alimento es la lista de ingredientes, precedido por la palabra ingredientes. Estas deben estar por orden decreciente, iniciando en más a más, es decir, el que pese más o el que tenga mayor cantidad de producto. Cuando es un ingrediente compuesto para el que se ha establecido un nombre en la legislación sanitaria vigente y constituya menos del 5% del alimento, no será necesario declarar los ingredientes, salvo aquellos aditivos alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto acabado. El agua añadida, excepto cuando forme parte del ingrediente, se debe reportar. También debe reportarse la presencia de alergenos transferidos. El tercer ítem que vamos a encontrar en el rotulado de un alimento es el contenido neto y peso escurrido. Este debe indicarse en unidades de sistema internacional. Para volumen serán alimentos líquidos, en peso para alimentos sólidos, en peso o volumen para alimentos semisólidos o viscosos. El peso escurrido para alimentos que se encuentren en medio líquido, como por ejemplo en agua, en soluciones acuosas de sal o azúcar. También en zumos, jugos de frutas o hortalizas, en frutas y hortalizas que se conserven únicamente en vinagre, solos o mezclados. El cuarto ítem que vamos a encontrar es el nombre y la dirección de la empresa, utilizando siempre la palabra fabricado o envasado por. No se puede utilizar otra terminología. Cuando las empresas o fábricas demuestren tener más de una sede, se aceptará la indicación de la dirección corporativa, la oficina central o la sede principal. Cuando los productos sean fabricados, envasados o reenvasados por terceros, irá la palabra fabricado, envasado o reempacado por.
Entonces va el nombre del fabricante, el envasador, reempacador, para la persona natural o jurídica autorizada para comercializar ese alimento. La quinta información que vamos a encontrar es la identificación del lote, el cual debe ser visible, legible e indeleble. Puede ser una indicación o clave en un lenguaje claro, ya sea numérico, alfanumérico o cualquier otro que se defina. Debe aplicarse la palabra lote o la letra L. No se puede utilizar ningún otro tipo de terminología. Solo la palabra lote completa o la palabra L, la letra L solamente. Se puede usar la fecha de duración mínima o fecha de vencimiento, la fecha de fabricación o producción, siempre y cuando se indique la palabra lote o la letra L seguida de esa información. El sexto ítem es el marcado de la fecha e instrucción para la conservación. Entonces, al indicar la fecha de vencimiento o la fecha de duración mínima, debe ser de forma visible, también legible e indeleble, así como el lote. No se permite el uso de adhesivos o stickers. Quiere decir que debe estar sobre el empaque esa información. Debe ser indicando el día, el mes y el año. Entonces puede ser así. El día escrito en número y no con letra. El mes con las 3 primeras letras o en forma numérica. El año indicando con sus 2 últimos dígitos. Los productos que tengan un vencimiento no superior a 3 meses podrá ir el día y el mes. Marcado la fecha de instrucción para la conservación, será el sexto ítem que debe estar en el rotulado de los alimentos. Los productos que tengan un vencimiento de más de 3 meses irá el mes y el año. La fecha de vencimiento y límite de utilización deberá declararse con las palabras o abreviaturas así: fecha límite de consumo recomendada sin abreviatura, fecha de caducidad sin abreviatura, fecha de vencimiento o su abreviatura que es F.VTO. Cuando usamos la palabra vence o su abreviatura BEN. Expira o su abreviatura EXP. Consúmase antes de o cualquier otro equivalente sin utilizar abreviaturas. Solamente se permite de esta forma. No se requerirá la indicación de la fecha de vencimiento y de duración mínima para frutas y hortalizas frescas, incluidas las papas que no hayan sido peladas, cortadas o tratadas de forma análoga. Productos de panadería y pastelería que por la naturaleza de su contenido se consuma por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación. El vinagre, la sal de consumo humano, el azúcar sólido, productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados o colorados, gomas de mascar y la panela. Cuando se declare fecha de duración mínima, se hará con las palabras consumir preferiblemente antes de cuando se indica el día y consumir preferiblemente antes del final de en los demás casos. Además de la fecha de vencimiento o duración mínima, se indicará en el rótulo cualquier condición especial que se requiera para la conservación del alimento. El séptimo sería la instrucción para uso. La etiqueta debe contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento. El octavo ítem será el registro sanitario, o en este caso la autorización sanitaria, que será notificación sanitaria para alimentos de menor riesgo en salud pública, permiso sanitario, PSA, para alimentos de riesgo medio en salud pública, y registro sanitario, RSA, para alimentos de mayor riesgo en salud pública. No requerirán autorización sanitaria los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de transformación, como los granos, la fruta, hortalizas frescas, miel de abeja y algunos productos apícolas. Los alimentos de origen animal crudos, refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a ningún proceso de transformación. Los alimentos y materias primas producidos en el país e importados para utilización exclusiva para la industria del sector gastronómico.
en la elaboración de alimentos y preparación de comidas. Los alimentos producidos o importados al Puerto Libre de San Andrés y Providencia deben cumplir otra normatividad para la disposición de rotulado. Como habíamos dicho, en la parte de ingredientes se deben registrar los alergenos. Entonces, en este caso, ¿quiénes se declaran como alergenos? De acuerdo a esta resolución, los cereales que contienen gluten, trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas híbridas y productos de estos, entre otros. Los crustáceos y sus productos, el huevo y subproductos, el pescado y sus productos pesqueros, el maní, la soya y sus productos, la leche y productos lácteos, incluido la lactosa, los nueces de árbol y productos derivados, el sulfito en concentraciones de 10 miligramos o más. Teniendo en cuenta lo que nos dice la resolución, entonces los ítems que se van a colocar a los alimentos elaborados, materias primas y productos fraccionados serán los siguientes. Alimento contendrán los 10 ítems. Las materias primas no requieren ni instrucciones de uso ni registro sanitario o autorización sanitaria. Para alimentos fraccionados no requieren la lista de ingredientes, la instrucción de uso y la autorización sanitaria. Habrán algunas excepciones de los requisitos de rotulado de alimento, como aquellos que por su naturaleza o tamaño de la unidad no pueden llevar rótulo. Llevarán el rótulo en el empaque que lo contenga. Aquellas unidades pequeñas en las cuales la superficie más amplia sea inferior a 10 centímetros cuadrados serán exentas de los requisitos sobre ingrediente, lote, marcado de fecha, instrucciones para conservación y uso, y se exceptúan las hierbas aromáticas y especias. La idea es que un producto esté rotulado para que podamos identificarlo de acuerdo a lo que nos dice la norma y el consumidor simplemente tenga toda esa información necesaria para poder consumir el producto, utilizarlo, mantenerlo y conservarlo adecuadamente.